Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por haberme invitado a centrarse. Es un placer estar aquí en Guatemala. Y voy a intentar, en mi ponencia, construir sobre lo que se ha hablado hasta ahora, sobre los temas de actualidad en la gestión responsable de las empresas. Y yo lo voy a hacer desde una perspectiva de la reputación corporativa. Muchas gracias. Bueno, pues como voy a titular esta ponencia, como pueden ver, Reputación corporativa en Guatemala, un momento para la responsabilidad y el liderazgo. Fundamentalmente voy a hablar de tres temas hoy y los voy a intentar vincular. El primero es la economía de la reputación. Voy a hablar de qué es la reputación corporativa, cómo se la relaciona con la RSE y, sobre todo, cómo las empresas pueden construir valor a través de la gestión de su reputación, de esas percepciones que tienen los grupos de interés hacia ella. Un segundo bloque, voy a hablar de la responsabilidad social, cómo podemos vincular, qué significa, qué impacto tiene que una empresa sea responsable en que tenga buena reputación y, por tanto, que impacte en su negocio. Y el tercer bloque es sobre los líderes, el rol de los líderes empresariales en la reputación de las compañías. En el día de ayer tuvimos un almuerzo con distintos líderes empresariales de Guatemala, donde estuve precisamente proponiendo algunas recomendaciones de lo que podían hacer. Las conclusiones que voy a sacar en esos tres bloques vienen del ámbito internacional, de lo que el Reputation Institute, que somos la institución líder en la gestión de la reputación en todo el mundo y tenemos la base de datos, el análisis sobre reputación que nos permite sacar esas conclusiones, son datos que vienen del resto del mundo. Pero finalmente lo que quiero hacer es llevarlo a la situación actual de las empresas en Guatemala para que ustedes puedan sacar una serie de conclusiones y algunas recomendaciones que les voy a dar sobre lo que podríamos hacer en una situación como la actual. Para ello voy a usar, ya digo, datos de algunos de nuestros estudios. No sé, ¿esto tengo que apuntar a algún sitio en concreto para pasar? No. Ahora sí. Bueno, cuando hablamos de reputación hablamos de activos intangibles. Si nosotros echamos un vistazo a lo que es el valor económico de las empresas, analizando la capitalización bursátil de las empresas en la bolsa de Nueva York, he usado una fuente de una consultora americana, Ocean Tomo, pueden ver que en los últimos años la diferencia entre la parte de ese valor, de esa capitalización bursátil que podemos explicar por los activos tangibles, es decir, las fábricas, los stocks, las máquinas, todo lo que, digamos, podemos tocar, hace unos años era la mayor parte de ese valor de la empresa, el 83% en el 75%. Y los activos intangibles, la marca, la reputación, la propiedad intelectual, una parte mucho más pequeña. En la actualidad podemos explicar la mayor parte de la capitalización bursátil de esas empresas por estos activos intangibles. Sin embargo, la mayor parte de las metodologías de gestión en las empresas están basadas en la gestión de esos activos tangibles. Necesitamos indicadores, necesitamos analíticas, necesitamos cómo gestionar la mayor parte del valor de la empresa. Y a eso nos vamos a dedicar en los próximos minutos, a hablar del valor intangible de la empresa. El activo intangible por excelencia es la reputación corporativa. La reputación la definía el profesor von Blum, el fundador del Reputation Institute, en su libro Reputation, Realizing Value from Corporate Image, del año 96, como una representación perceptual de las acciones pasadas de la empresa y expectativas futuras que describen el atractivo general de la firma para sus grupos de interés clave al compararla con sus principales rivales. Yo he subrayado dos conceptos dentro de esta definición: representación perceptual y grupos de interés. Lo primero, representación perceptual. Cuando hablamos de reputación, hablamos de percepciones. Es muy fácil interpretar la reputación de las empresas cuando la comparamos con la reputación de las personas. Una persona con buena reputación es una persona que ha tenido una buena trayectoria en el pasado y que, por tanto, confiamos en ella de que hará lo correcto en el futuro. Eso, en general, es la reputación. Entonces, estamos hablando
de percepción, de evaluación, de juicio, de emoción, de sentimiento. Al final, la reputación corporativa son sentimientos de las personas, de los distintos grupos de interés, de los stakeholders, hacia la compañía. Y la segunda cosa que cito es precisamente esto, los grupos de interés. No hay una sola reputación. La misma empresa tiene una reputación diferente dependiendo del grupo de interés con el que estemos hablando. Y una empresa que tiene buena reputación entre los empleados y mala entre los clientes no es una empresa que tenga una reputación media. Es una empresa que tiene buena reputación entre los empleados y mala entre los clientes. Y los drivers, las variables que nos van a ayudar a gestionar esa reputación, pueden ser distintas o pueden ser las mismas, pero con distinta importancia. Eso es algunas ideas clave que tenemos que tener en la cabeza a la hora de plantear la gestión de la reputación. Y sigo intentando pulsar y no sé hacia dónde tengo que... Hacia ahí, vale. ¿Cómo se construye la reputación? La reputación fundamentalmente se construye por 3 vías. Por un lado, la experiencia directa. Si yo me relaciono con una empresa, bien porque soy un empleado, porque soy un consumidor, porque soy un inversor, mi relación directa normalmente es lo que más importa. Ponía ayer la comparación, si yo entro en la sucursal, en una oficina de un banco y me tratan muy mal, me siento muy incómodo, me hacen hacer una larga fila y después no me solucionan el problema que traía, y luego llego a casa y me enciendo mi televisor y encuentro una maravillosa campaña, un comercial estupendo de esa misma entidad financiera. ¿Cuál creen ustedes que de esas 2 experiencias es la que más va a afectar en mi percepción sobre esa entidad? Probablemente la primera, ¿verdad? Bueno, pero la segunda también influye. Y probablemente si no ha existido la primera, habré construido la percepción en base a la segunda. Y esta es la segunda parte, la comunicación controlada por la empresa, lo que hace, su publicidad, sus iniciativas de branding, sus iniciativas de relaciones públicas, incluso sus iniciativas de responsabilidad social. Y por último están las perspectivas de terceros, lo que otros dicen de nosotros. Tradicionalmente, pues hablábamos de los medios de comunicación, del boca a oreja. En un mundo como hoy, con la inmensa cantidad de información rápida a través de las redes sociales, de Internet, pues hoy por hoy todos somos un medio de comunicación. Cuando escribimos un tuit, que por cierto he visto que están corriendo rápidamente con el hashtag de transformarse, lo que dicen otros en los entornos familiares, etcétera. Estas 3 vías al final construyen la percepción, y esa percepción es lo que nosotros denominamos la reputación corporativa. Bueno, decíamos que en la gestión empresarial es lo que, vamos a ver, teníamos una parte del valor de la compañía muy importante que estaba en lo que son los activos intangibles, sobre todo la reputación. Pero dentro de la gestión empresarial, lo que no podemos medir no lo podemos gestionar. Entonces hace falta tener herramientas para poder gestionar ese activo intangible. Nosotros, para poder medir la reputación, necesitamos métricas de reputación. Y yo la que les voy a explicar hoy es la métrica probablemente más estándar para medir reputación. Esto algún día me hará caso. Que es el RepTrak. Vamos a ver. Como decía antes, no podemos gestionar lo que no podemos medir. Y para ello necesitamos un sistema que nos permita establecer indicadores, fijar objetivos, medir comparaciones, compararnos con nuestros principales rivales y analizar nuestras evoluciones. Para ello tenemos que partir del concepto inicial de lo que es la reputación. Decía antes que estábamos hablando de emociones, de percepciones. Cuando nosotros hacemos cualitativamente un análisis de qué es lo que interpretan los públicos sobre reputación, estamos hablando de admiración, respeto, confianza, buenas impresiones. Nosotros eso lo medimos con un indicador emocional que le llamamos el RepTrak Pulse. Con ese indicador podemos decir que una empresa tiene una reputación en una escala de 0 a 100 de 70, de 50, de 40. Y esto es perfecto porque podemos incluso establecer un ranking. Pero con eso nos quedaríamos en un concurso de belleza. Lo importante es poder gestionar. Decíamos que no podemos gestionar lo que no podemos medir. Entonces tenemos que entender qué hay detrás de la reputación. Y para eso necesitamos entender cuáles son aquellas variables racionales que explican esa emoción. Y en esas variables racionales encontramos, en primer lugar, la oferta de productos y servicios. Es fácil de entender que una empresa tenga que hacer bien su trabajo. Si tenemos una empresa pues, que produce
productos de alimentación, pues tienen que saber bien, tienen que ser sanos, etcétera. En cualquier sector la propia oferta es algo muy relevante, ¿no? En segundo lugar está la innovación, hacer productos innovadores antes que nuestros competidores, tener una gran adaptación al cambio, tener un espíritu innovador. El entorno de trabajo, tratar bien a nuestros empleados, ofrecer sueldos justos, igualdad de oportunidades, conciliación. La integridad, entendida como ética y transparencia, tener un comportamiento ético, hacer un uso responsable de nuestro poder en el mercado. La ciudadanía, inversión social, cuidado del medio ambiente. Liderazgo, tener líderes respetados y los resultados financieros, ofrecer utilidades. Dentro de estas dimensiones encontramos distintos atributos. A la hora de gestionar la reputación, lo importante es que podemos establecer cómo de importante es cada una de los atributos para cada grupo de interés y cómo somos valorados como empresa en relación a nuestros competidores. Así podemos desarrollar planes de acción. Aquello que es muy importante, en lo que yo estoy peor valorado, será mi prioridad estratégica. Segundo paso, también podemos comparar realidad y percepción. Cuando medimos reputación, estaba diciendo, medimos percepciones. Cuando hablamos de nuestra empresa y comparamos la realidad con la percepción, nos podemos encontrar con que hay variables donde tenemos una buena realidad y una mala percepción. Por ejemplo, tenemos una empresa que tiene la mejor relación calidad-precio y, sin embargo, se perciben sus productos como caros. Lo que tenemos es una oportunidad de comunicación donde podemos explicarlo. Pero hay veces que tenemos todo lo contrario, tenemos una peor realidad que percepción. Una empresa que se percibe como que cuida el medio ambiente y, sin embargo, está contaminando un río. Lo que tendría que hacer sería gestionar su realidad, poner una depuradora, como el caso que comentaba un ponente anterior. Bueno, con todo esto ya tenemos un sistema de métricas, pero lo importante es entender por qué tenemos que gestionar la reputación, y para eso el concepto que era un poco título de lo que hablábamos hoy, la economía de la reputación. Cuando nosotros construimos esa reputación, que como decía antes la hacemos a través de la experiencia directa, de lo que la compañía hace y dice, o de lo que dicen otros de la compañía, construimos una percepción, que es la reputación, esas percepciones, que nosotros las medimos con el modelo RepTrak. A partir de esas percepciones impactamos en comportamientos de los grupos de interés. Comportamientos como, por ejemplo, actitudes y comportamientos de los grupos de interés, como por ejemplo, compraría productos de esta empresa, invertiría en esta empresa, le concedería el beneficio de la duda, solicitaría empleo, trabajaría en la empresa, le perdonaría si se equivoca. Todo eso, al final, va a impactar en el negocio de la empresa a través del balance o de la cuenta de resultados. Pero todo esto no son teorías, son hechos, son datos. Y permítanme que les dé algunos ejemplos. Si nosotros tomamos las 6.000 empresas, un poco más de 6.000 que hemos medido este año en distintos países, y tomamos la escala normativa de nuestro indicador RepTrak, que va desde 0 hasta 100 y de 0 a 40, estamos hablando de una reputación pobre, de 40 a 60 débil, de 60 a 70 moderada, de 70 a 80 fuerte y más de 80 excelente. Si planteamos todas las actitudes de apoyo que preguntamos, vamos viendo cómo evolucionan de manera positiva según sube la reputación. Aquellas personas que nos dicen que comprarían los productos de nuestra empresa son un 9% entre las empresas que tienen una reputación pobre y un 83% entre las empresas que tienen una reputación excelente. Esto sucede con cada uno de los comportamientos de apoyo. Diría algo positivo, recomendaría sus productos o servicios, pienso que haría lo correcto en una situación de crisis, le daría la bienvenida a mi comunidad local, trabajaría en la empresa como empleado, invertiría en la empresa. Todos estos comportamientos de apoyo mejoran y además, si nos fijamos, mejoran más en los niveles más altos de reputación. O sea, subir de una reputación pobre a una débil, subimos un poco los comportamientos, pero cuando subimos de una reputación fuerte a una excelente... ¿Perdón? Que me lo estaban pasando ustedes. Vale, gracias. Subir de una reputación fuerte a una excelente concita un mucho mayor respaldo por parte de los grupos de interés. Y aquí una primera conclusión. La reputación es un dato duro, es un hard fact. Cuando hablamos de reputación, hablamos de algo que existe, que son datos, no son opiniones, y nos tienen que ayudar a gestionar ayudar a gestionar nuestro negocio. Si ponemos, por ejemplo, simplemente un inversor, por dar un dato,
que en la Bolsa de Nueva York hubiera invertido en las 10 primeras empresas que salen en el ranking que publicamos cada año en base al RepTrak con mejor reputación, y otro inversor cada año estuviera invirtiendo en la media del mercado, pues en los últimos años el inversor que apostó por las empresas con mejor reputación habría tenido una revalorización muchísimo mayor. Estamos hablando, pues, en este caso, pues, aproximadamente un 60%, pero en estos años. Vemos cómo, al final, la reputación impacta en el negocio. Pero impacta de muchísimas maneras, ¿eh? Y aquí hoy estoy dando datos generales. En la gestión de cada empresa podemos comparar con datos de pérdida de clientes, el famoso churn, de customer value, de lo que podemos conseguir de cada cliente. Podemos comparar los datos de reputación en captación de nuevos clientes, y en todo las correlaciones son altísimas. Una empresa con buena reputación es una mejor empresa. Y ahora pasamos a hablar del segundo bloque, responsabilidad social. Cuando hablamos de responsabilidad social y estamos en un foro de responsabilidad social, ¿de qué estamos hablando en comparación con la reputación? Bueno, definen la responsabilidad social como la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. Estamos hablando de compromisos voluntarios, estamos hablando de hacer las cosas bien, de ir más allá de donde nos marca la ley. Todo eso son realidades. Todo eso reside en la empresa. Una empresa puede tener un código ético o no tenerlo. Puede tener un nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera determinados o tener el doble. Puede tener una política de igualdad o no tenerla. Mientras que la reputación son las percepciones de los grupos de interés. ¿Y dónde residen? En la mente de los grupos de interés. Es lo que piensan de nosotros. Cuando queremos medir la reputación, tenemos que hablar con los grupos de interés. Cuando queremos analizar la RSE, podemos medir los datos concretos de la realidad de nuestra compañía. En un caso es realidad, en otro caso es percepción. Pero esa realidad influye en la reputación, y además mucho. Y para eso volvamos a los datos del RepTrak. Si nosotros tomamos el estudio de este año a nivel global y vemos cuál es la importancia, cómo podemos explicar esa variable dependiente, que es el indicador emocional de admiración, respeto y confianza, en función de las variables racionales, vemos que la que más pesa es la oferta de productos y servicios, que pesa el 21%. Pero si tomamos las tres dimensiones que de una manera reduccionista tradicionalmente se relacionaban con la responsabilidad social, como es la ciudadanía, inversión social, cuidado del medio ambiente, la integridad, ética y transparencia, o el entorno de trabajo, con esas tres dimensiones explicamos el 40% de la reputación. Quiero decir que, y aquí estoy en un foro de responsabilidad social, que entendamos que la responsabilidad social es un modelo integral de gestión de negocio y que afecta a las 7 dimensiones. Pero yo simplemente digo, si nos quedamos con las tres que de manera reduccionista se han hablado tradicionalmente como RSE, ya explicamos el 40% de la reputación. Entonces, les diría a ustedes, acabamos de demostrar empíricamente que la reputación es un hecho duro, que sube mi reputación y sube mi negocio a través de mi cuenta de resultados, de mi balance, mejoro como empresa. Si yo invierto en RSE, que explica el 40% de la reputación, mi modelo de negocio es claro, la RSE impacta la reputación en las conductas de apoyo, que al final acaban en mejor negocio, en más beneficios para mi empresa. Parece lógico, ¿verdad? ¿Me lo compran? ¿Me lo compran ustedes? Que inviertan las empresas en RSE, que eso les hace ganar más dinero. Bueno, realmente, por desgracia, no es así. Y no es así por un tema que estábamos hablando antes. En un caso estábamos hablando de percepciones y en otro caso estábamos hablando de realidad. Y por desgracia el mundo no es justo. Y hay veces que hacemos las cosas bien y que tenemos una buena realidad, pero sin embargo no nos lo reconocen. El problema fundamental está en ese gap entre realidad y percepción. Muchas veces las empresas tienen maravillosas iniciativas, trabajan mucho, pero luego no son capaces de transmitir lo que hacen a los grupos de interés. Y entonces nos encontramos con esta barrera. Hemos hecho distintos estudios y análisis de indicadores de reputación e indicadores duros de RSE. El año pasado, por ejemplo, en México con el CEMEFI mirábamos las empresas que se autoevalúan y comparábamos los datos de la autoevaluación de esas empresas con los datos de reputación o con los datos de percepción en las dimensiones de RSE del RepTrak, y nos daba que no había correlación. Había empresas que hacían las cosas bien, pero que no se percibían como tales, y empresas que no las hacían tan bien y sin embargo tenían una mejor percepción.
Es muy importante trabajar en comunicar nuestras buenas acciones y por eso lo que construye ese 40% de la reputación es la RSE percibida y para eso es tan importante la gestión de la comunicación. Y aquí, permítanme que les diga, no estoy abogando por el greenwashing o el social washing. Estoy diciendo hay que comunicar de manera responsable. Mis reglas básicas es decirles, comuniquen todo lo que puedan, cuanto más mejor, pero que su comunicación sea siempre sincera, hay que decir la verdad, comunico lo que hago, transparente. Yo siempre digo, por este lado salgo mejor en la foto, voy a salir siempre en todas las fotos por este lado. Pues no, hay que comunicar lo que hacemos en su conjunto y donde estamos muy bien, lo que hacemos en su conjunto, pues tenemos que demostrar aquellas cosas en que estamos bien, pero también aquellas cosas en que tenemos que mejorar. Y por último, que sea proporcional. Y con esto digo las típicas acciones en que si yo estoy invirtiendo en una iniciativa 8, pues es normal que me gaste 2 en comunicarla, pero no 2 en la iniciativa y 8 en comunicarla, porque entonces estaríamos con las prácticas que comentaba antes de social washing o de greenwashing, ¿no? Aquí, además, me gustaría comentar un dato adicional. No todos los canales funcionan igual para comunicar los temas de RSE. Si tenemos una empresa con muy buena reputación, un indicador Pulse por encima de 70, yo les recomiendo que usen los canales propios, canales corporativos, su página web, incluso publicidad directa, porque la empresa es creíble y lo que hemos probado con nuestros datos es que es lo más efectivo para contar eso. Sin embargo, si su reputación es pobre, es débil, tienen un indicador Pulse de 40, de 50 puntos, de 60, de 50 y algo, ahí les recomendaría que lo hagan a través de terceros. Imaginémonos que estamos colaborando con una ONG, pues es mejor que sea la ONG que la cuente, porque la empresa no tiene la credibilidad para contarlo. Es interesante. Es interesante el uso de los canales para gestionar la reputación y en eso no me he querido meter en los temas que habla, por ejemplo, Italo Pizzolante nos ha hablado mucho de la situación actual, de los fake news, de lo que hablan, de lo que se habla afuera y de lo que la gente se cree. Nosotros, con este análisis, hemos llegado a la conclusión de que el antídoto para las fake news es los canales propios de las empresas, porque ahí podemos usarlos bien, usar los canales comprados, digamos, la publicidad para atraer a nuestros canales propios y ahí contar nuestra versión de los hechos. Eso funciona muy bien. Pero bueno, por hablar un poco de la gestión de los canales. El tercer bloque de esta presentación, para ligarlo un poco a la situación actual, es el papel de los líderes. Como decía, ayer tuvimos un almuerzo con distintos líderes empresariales, algunos de ellos están aquí con nosotros hoy, del país, que se encuentran un poco en esa encrucijada de decir, las empresas están en el escrutinio público, hoy por hoy. Hay una serie de temas en que debo hablar de esto, no debo hablar de esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar como líder, como empresa, para aportar a esta sociedad y para, de alguna manera, mantener la sostenibilidad de nuestro negocio, ¿no? Entonces, bueno, para esto me voy a aprovechar, de un estudio que acabamos de publicar hace menos de una semana. En el Reputation Institute hemos publicado el CEO RepTrack, que es un estudio sobre los principales líderes en la escala mundial, en las grandes multinacionales, para ver cómo podemos explicar la reputación. Y lo que hemos hecho es usar el mismo modelo RepTrack, donde preguntamos por admiración, respeto, confianza, y lo que hacemos es explicar con 4 dimensiones: la dimensión de responsabilidad, la dimensión de liderazgo, de gestión y de influencia. En la dimensión de responsabilidad preguntamos si el CEO es responsable, se comporta de manera ética, se preocupa por causas sociales, se preocupa por los clientes, por los empleados. En la de gestión preguntamos si el CEO, discúlpenme las slides en inglés que tengo a partir de ahora, este estudio lo publicamos esta semana y he traído tal cual las slides de la publicación del estudio. Decía que la dimensión de gestión es si el CEO es un gestor eficiente, entiende el negocio y es capaz de generar valor para los accionistas. Por otro lado, la influencia, si es un buen comunicador, si se mueve bien en las esferas políticas, globales, si es un líder de opinión en su sector. Y por último, el liderazgo, si es un líder fuerte, con una visión clara de futuro, que se anticipa a los cambios, que es capaz de aceptar retos.
y riesgos también, por decirlo. Bueno, lo que hemos podido ver con los datos del estudio, donde ya digo, hemos medido 200 y pico de las mayores empresas del mundo y sus líderes, hemos podido ver que hay una correlación directa entre la reputación del líder de una empresa y la reputación de la propia empresa. Bueno, lo que hemos podido ver también, antes hablaba de los pesos de las dimensiones. En estos últimos años la dimensión de liderazgo ha ido creciendo y hoy por hoy es más importante la reputación digamos, es más importante el peso de la reputación del líder dentro de la organización. ¿Qué se le pedía hace tiempo a un CEO? Aquí traigo una frase del antiguo CEO de General Electric, de Jack Welch, que hablaba básicamente que la expectativa que se tenía primordialmente de un CEO era generar beneficios en el largo plazo para sus accionistas y con poco riesgo. Pero cuando nosotros hacemos un análisis mayor, y esto es un estudio, un paper que publicó el profesor Charles von Braun en el Harvard Business Review hace 3 años, lo que hemos podido ver es que del legado de un CEO para construir su reputación, solo el 35% está ligado a los resultados financieros de su compañía y que el otro 65% dependen de muchas cosas. Y además, comparando, digamos, por un lado las compañías que tienen un mejor desempeño financiero con las que tienen mejor reputación, no siempre coincide. Cuando analizamos los datos duros del estudio de reputación, lo que sí podemos ver es que aquellas compañías que priorizan los temas de responsabilidad social tienen mejor reputación, pero además su CEO también tiene mejor reputación. Como tendencias actuales, también lo que estamos viendo es que a las empresas se nos piden más cosas. Se nos pide participar en los debates públicos. Pongo algunos ejemplos, como por ejemplo en Estados Unidos con el presidente Trump, que ha tomado algunas decisiones muy controvertidas en materia, por ejemplo, de cuidado medioambiental, no firmando los acuerdos de París, en materia de control de armas, en materia de inmigración. Y algunos CEOs de empresas grandes han salido a decir: yo no estoy de acuerdo, nuestra empresa no está de acuerdo, nosotros queremos mantener nuestra política de diversidad y no estamos de acuerdo con esta política inmigratoria. O nosotros no salimos del comité asesor del presidente porque no creemos que podamos estar fuera de los acuerdos de París sobre cambio climático. Al final, a las empresas se les pide más en la sociedad donde estamos y el CEO es el portavoz de la empresa y a veces se tiene que meter en cosas que antes se quedaban callados y no entraban en esos debates. Es una demanda de la sociedad. ¿Cuáles son las conclusiones principales de nuestro CEO RepTrak? Por primer lugar, se tiene que escuchar la voz del CEO. El bajo perfil, que estaba muy de moda en otra época, cada vez funciona peor. Si echamos un vistazo simplemente al dato de correlación entre la reputación de una compañía de la que el público general sabe quién es el CEO, con relación a la propia reputación del CEO, vemos una correlación altísima. O sea, si tenemos en nuestra compañía un buen CEO y el mundo lo sabe, eso nos ayuda a mejorar nuestra reputación. Uy, voy un poco mal de tiempo, voy a tener que correr. La reputación del CEO tiene un impacto directo en la reputación de la compañía. Aproximadamente podemos explicar un 14% de la reputación de la compañía, en términos generales, en Estados Unidos es incluso un poco más. Y la propia familiaridad, o sea, el grado en que se conoce el CEO, antes decía que era muy importante. Si vemos compañías en la que se conoce al CEO y compañías en las que no se conoce, resulta que la reputación de las compañías en que se conoce suele ser más alta y además bastante más alta. La segunda conclusión es la importancia de la RSE. Y aquí voy otra vez, también lo citaba Ítalo Pizzolante, voy a citar al chairman de BlackRock, a Larry Fink, que ha abogado por ha sido un poco el CEO activista, ¿no? Y claramente explica, el mayor inversor del mundo, está explicando que lo que se les está pidiendo hoy a las compañías es básicamente algo más. La sociedad está demandando que las compañías no solamente se dediquen a su propio beneficio, sino que tienen que demostrar una contribución positiva a la sociedad. Y esto además lo vemos con los datos de nuestro estudio. Si nos fijamos en aquellas compañías con CEOs visibles, vemos que las dimensiones de ciudadanía, de integridad
y de liderazgo son mucho más altas que las compañías que no tienen CEOs visibles. Por otro lado, y como última conclusión, también tenemos que ver cómo se construye la reputación de ese CEO. Y voy a dar simplemente 2 datos. Imagínense ustedes de esas 4 dimensiones cuál es la que más pesa. Antes teníamos liderazgo, influencia, gestión y responsabilidad. Pues con mucha diferencia, la dimensión que más influye en la reputación de un CEO es la responsabilidad. Y por otro lado, la personalidad del CEO, la tradicional personalidad, digamos, que se le podía atribuir de arrogancia o de avaricia, de querer el mayor beneficio para la compañía, es lo que más daña su reputación. Lo que están buscando, lo que se está buscando de un CEO es que sea encantador, excitante, genuino, que sea distinto. Por dar algún dato, estos son los 10 CEOs que salieron con los indicadores más altos de reputación. Bueno, tenemos de distintas compañías, el de Nintendo, el de Google, el de Sopa Campbell, de Mondelez, de ING. Bueno, esto podrán descargarse el estudio si quieren, está a su disposición. Yo prefiero enfocarme en las conclusiones. Estos CEOs salían muy bien en atributos como empatía, confianza, consistencia, hacer el bien y ser abiertos. El que ha salido este año como el CEO con mejor reputación del mundo ha sido Sundar Pichai, el CEO de Google. Aquí tengo los datos, pero no voy a seguir aquí. Bueno, después de haber visto todos estos 3 bloques, y ya se me ha acabado el tiempo, simplemente quería dar una última pincelada de qué recomendaría yo a esos líderes empresariales guatemaltecos, como decía, en una situación de claro escrutinio público del sector privado, de tomar decisiones en determinados temas, de hablar de lo que están haciendo en la RSE. Pues bueno, pues si nos vamos a lo que acabamos de contar, y a ver si me sale uno por uno, lo primero les diría, como recomendación, ser responsable le aportará mejor reputación y hará su negocio sostenible en el tiempo. Trabajar en responsabilidad social es una apuesta segura. En segundo lugar, comunicar sus iniciativas de RSE. No tengan rubor, comuniquen. Yo escribí hace tiempo un artículo que decía lo que hace mi mano derecha, por aquel símil de la Biblia, de que lo que hace tu mano derecha que no se entere tu mano izquierda. No debemos de ser así en el mundo empresarial. Hay que comunicar, porque lo que no comunicamos no existe en la mente de nuestros grupos de interés. En tercer lugar, ética y transparencia son claves para construir la reputación tanto de los líderes como de sus empresas. Vemos que es una de las dimensiones que más pesa para las empresas, normalmente la segunda, en algunos sectores empresariales la primera y para los líderes claramente la primera. Y el rol de la empresa y el líder empresarial va más allá de conseguir beneficios para los accionistas. Simplemente por llegar un poquito más allá de esa gestión clásica y les traigo un poco al entorno en el que estamos. Nuestras actuaciones generan impactos en la reputación, en las 7 dimensiones. Piensen en lo que hacen. Podía hablar de riesgo reputacional durante horas. Lo que hacen tiene implicaciones. Piensen en ciudadanía, en integridad, en entorno de trabajo. A veces es necesario posicionarse en temas sociales o de políticas públicas, como lo hemos visto en Estados Unidos, pero aquí también. Y su empresa, el CEO, tiene que alinear a la empresa con su propósito y sus valores. Hemos hablado mucho de propósito en el día de hoy. Yo lo tenía apuntado, pero no lo he metido porque ya lo estaban haciendo los ponentes anteriores. El propósito es muy importante, hay que ser genuino y hay que saber transmitirlo. Y si eso lo podemos alinear con nuestra RSE, todavía mejor. A veces toca cubrir necesidades a las que los estados no llegan. Eso forma parte de lo que hoy la sociedad nos está pidiendo a las empresas en determinados entornos. A veces toca reconocer errores con humildad y seguir adelante. Tenemos crisis, nadie es perfecto, nos podemos equivocar. Pues en esas equivocaciones pues hay que saber hacerlo bien y reconocer los errores y seguir trabajando. Eso nos hará ganar credibilidad. Y a veces no basta trabajar para tu empresa, puede ser necesario trabajar también para el sector. En muchos sectores empresariales lo que nos pasa es que si uno se equivoca, nos culpan a todos.
Y a veces necesitamos trabajar como sector, no solamente como compañía, como sector privado o como sector empresarial específico. Y ya para acabar, y discúlpenme que me he pasado un poco de tiempo, les animo a que sean valientes y apuesten por la reputación. Con esto tendrán mejores negocios. Gracias.